a ustedes, familia Inmunotech, y sobre todo a nuestros expositores que han hecho tiempo dentro de su agenda apretada para estar con nosotros el día de hoy. Pues contarles un poquito de qué se trata esta sala del día de hoy, este panel de médicos que nos van a hablar sobre Inmunocal, un nutriente natural que está cambiando e impactando la vida de muchísimas personas a nivel mundial. Y bueno, pues queremos saber además de dónde se conectan. A mí he visto por ahí saludos desde Estados Unidos, de Florida, que si pueden ponernos por favor desde dónde se conectan. Sabemos que la sala de hoy se convirtió en internacional. Esta iniciativa que nació aquí en Guatemala para tener a los doctores. Aquí estoy viendo Guatemala, Medellín. Excelente. Si alguien no escucha, por favor, vuelva a revisar sus controles. Estoy viendo que hay gente que no escucha, pero se debe vuelve a entrar, quizá logras tener acceso. Y bueno, pues quisiera preguntarles aquí también a ustedes que escriban un número 1, ¿quiénes ya están tomando Inmunocal? ¿Quiénes ya tienen esta bendición en su vida? Buenísimo. Aquí estoy viendo muchísimos unos. Pues bueno, pues contarles que nuestro primer panelista, él es un médico. Voy a leer su hoja de vida antes de pasarlo aquí a la sala. Es una hoja de vida, la verdad que con un camino muy rico en estudios, en conocimiento. Y a mí lo que más me gusta es que, bueno, que no hace falta ser un médico para recomendar Inmunocal, pero sí para explicarlo, porque ellos tienen el know-how, tienen esa manera de podernos bajar la ciencia pues ahí sí que para que cualquiera lo podamos entender. Y antes de pasar a sala, estoy en un segundito que aquí se me bloqueó mi computadora para ver la hoja de vida. Un momentito. Aquí estamos. Bueno, pues el primer tema, vamos a hablar sobre Inmunocal y el sistema cardiovascular. Va a estar a cargo del doctor Rubén Restrepo. Leo ahora su hoja de vida. Él es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Terapeuta respiratorio en Georgia State University, Atlanta. Profesor de farmacología y coordinador de investigación para la división del cuidado respiratorio UT Health en San Antonio. Profesor, división de cuidado crítico y pulmonar del Centro de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Miembro del comité editorial de revistas médicas internacionales. Fundador y director científico, Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Tiene más de 100 publicaciones que incluyen un libro, artículos científicos y capítulos en libros. Y tiene más de 500 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y de cuidado intensivo. Para mí es un honor darle el micrófono al doctor Rubén Restrepo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias Pati, y pues muchas gracias a todos los que están acá. Pues como digo yo en mi programa, más de 330,000 personas. Espero que lo que vamos a compartir con un par de colegas sea bastante importante para ustedes, ya que el papel de una molécula como el glutatión, y en particular este excelente precursor del glutatión como el Inmunocal, va a tener bastante importancia. Y pues para eso voy a compartir un material con ustedes que habla precisamente, yo creo que lo más importante es enfocarnos en un aspecto fundamental, que es el papel que tiene el glutatión en la enfermedad vascular. Creo que no es un secreto para muchos que la enfermedad cardiovascular es importante desde el punto de vista de salud general. Y cuando nosotros pensamos en la parte cardiovascular, estamos pensando mucho, estamos muy enfocados en la parte del corazón como tal, sin pensar que realmente se extiende mucho más allá. Y lo que ustedes ven aquí en la cuerda floja es la situación en que estamos viviendo en la actualidad, donde estamos conectando el corazón con una gran cantidad de órganos, y es en la cuerda floja porque es que a veces no pensamos en todo lo que sale y todo lo que llega al corazón. Y de ahí que sea tan importante entender de que es la conexión que existe entre todos estos vasos sanguíneos y el corazón que determina enfermedades que pueden afectarte o que nos pueden afectar desde el cerebro e incluso hasta las
hasta los miembros inferiores. Todo está interconectado. Entonces, sacarnos la idea de que el cardiovascular siempre vamos a estar orientados a la parte cardíaca. Sin duda, esta parte de los vasos sanguíneos es importante porque no hay nada como tener una buena circulación que promueva que estas estructuras llamadas glóbulos que parecen como donuts y transporten el oxígeno de una forma adecuada al cerebro, a los pulmones, al corazón, a los riñones, y que en presencia de problemas cardiovasculares o vasculares específicamente, que pueden ser, como voy a hablar un poco de la hipertensión, afecten a todos los órganos. Pero yo creo que en particular debemos estar muy interesados en lo que es el papel de un nutracéutico como el Inmunocal y el papel que tiene tan fundamental en lo que es la promoción de niveles normales o elevados de glutatión para proteger esta estructura que todos queremos siempre mantener intacta, porque todos queremos tener una buena cognición, tenemos la parte intelectual, la memoria, la conducta, el conocimiento. Tanto depende de acá, de esta estructura del cerebro, pero miren que más allá de las conexiones del cerebro es una gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, cuando tenemos enfermedad cardiovascular, podemos contar con toda seguridad de que puede haber problema también en la parte del cerebro. Clásicamente ha habido muchas formas en que uno pudiera clasificar las enfermedades cardiovasculares, pero sin duda no hay que ser médico para poder entender de que hay una enfermedad que se llama arteriosclerosis, de que podemos escuchar acerca de lo que se llama enfermedades del miocardio, o sea, del músculo del corazón, accidentes cerebrovasculares, pero también muy importante entender que se puede dar la hipercolesterolemia, o sea, son factores de riesgo que pueden afectar a cualquier persona. El impacto que tiene la enfermedad cardiovascular dentro de todo lo que es el mundo o la salud pública se refleja también es por estadísticas. Entonces, cuando nosotros vemos que a mí me tocó un tema que representa la causa número 1 de muerte alrededor del mundo, estamos hablando de que es un tema que nos tiene que tocar a todos de alguna forma. ¿Por qué? Porque la enfermedad miocárdica coronaria es la forma más frecuente de enfermedad cardíaca. Y podemos ver una cantidad de cifras. Y yo creo que las cifras, yo insisto, que le dan a uno el contexto, porque si no fuera frecuente, pues la realidad es que no tendría tanta importancia. Pero miren cualquier cantidad de cifras que ustedes ven aquí. Miren lo importante de los factores de riesgo como del tabaquismo, el factores de riesgo para la parte cardíaca como diabetes tipo 2. Entonces, cuando encontramos una gran cantidad de causas, encontramos precisamente que hay, digamos, 56 millones de personas que en este momento están tomando, hablando de la hipercolesterolemia, medicamentos para bajar precisamente el colesterol, que se conocen como estatinas. Miren lo importante en este momento. Incluso estamos hablando del 2014, estamos hablando ya 10 años después. ¿Cómo creen ustedes que este porcentaje, que era el 38% de los adultos que eran obesos en el 2014, creen que esto ha mejorado de alguna forma? La realidad es que no. Y entonces esto se convierte en una gran cantidad de factores de riesgo que hacen de la enfermedad cardiovascular el punto número 1 de atención, no solamente para un programa como este que estamos compartiendo con todos los países, sino con una gran cantidad de personas. Cuando se nos viene una enfermedad cardiovascular, yo creo que es inevitable, ¿verdad?, pensar que la presión arterial, que la hipertensión es uno de esos factores. ¿Por qué? Porque obedece también a las emociones, obedece a factores genéticos. Pero algo bien alarmante es que cuando antes incluso en medicina nos habían dicho, no, mientras sea por debajo de 140/90, no, la realidad es que hay un llamado de atención de la Asociación Americana del Corazón que define que normal no es ya 125, 130, sino que es lo que se conoce por definición 120/80. ¿Y esto es por qué? Porque si la enfermedad cardiovascular es la número 1 o la causa número 1 de muerte, pues más vale que las personas no se estén contentando con cifras sistólicas de 125, 130, porque puede ser normal, sino que es un llamado a todos los factores que contribuyan a bajar esta presión arterial. Es importante porque miren, 1 de cada 3 adultos tiene una presión arterial alterada. 1 en cada 4, que la realidad es que esta prehipertensión no debería servir simplemente para hacer un manejo farmacológico,
para el cual muchos de nosotros, y estamos en particular conectados al programa, somos muy enemigos. ¿Por qué? Porque creemos en que hay nutracéuticos que pueden mejorar la condición en el 25% de estas personas. Entonces, es importante tener en cuenta de que, en particular, la hipertensión tiene efectos secundarios y nosotros no nos podemos pensar que solamente se limita al sistema cardiovascular, sino que el sistema cardiovascular tiene que ver con el cerebro, con la posibilidad de que te puedas quedar ciego, corte de la retina, el corazón, obviamente, lo que es la circulación de la sangre y los riñones. Pero es muy posible que muchos de ustedes no hubieran escuchado acerca del impacto de la enfermedad cardiovascular en otros aspectos como esto: depresión, ansiedad, problemas sexuales e incluso pérdida del hueso. O sea que la implicación que puede tener la hipertensión digamos, en la salud general es bastante importante. Ya sabemos que hay muchos tratamientos para la enfermedad cardíaca. Hay estatinas para bajar el colesterol, hay, digamos, anticoagulantes, pero lo más importante, hay beta bloqueadores, toda la cantidad de farmacéuticos, pero hay cambios de vida. Y yo creo que hoy, si estás escuchando esto por primera vez, incluso si lo has escuchado ya que superamos el 500.000 de personas aquí en este Zoom, la realidad es que los cambios en el estilo de vida incluyen nutracéuticos como el Inmunocal. Y podemos mirar las formas naturales y pues a esto se refiere. Cuando estamos requiriendo de todas de algún tipo de relajación y digamos el betabel, que el omega, es porque estamos incluyendo algún tipo de estrategias que definitivamente afectan la forma en que vas a combatir problemas de presión arterial y enfermedad cardíaca. Ya sabemos de los aspectos negativos. Yo sé que de todas formas a nosotros nos encanta de pronto la hamburguesa, pero hay otros factores de riesgo que muchas veces no son controlables, excepto este. Ya nosotros pensamos que nosotros no podemos modificar el ADN y nos damos cuenta que un nutracéutico, que un precursor del glutatión, como el Inmunocal, al promover los niveles de glutatión, la realidad es que puede mejorar la síntesis y reparación del ADN. Pero hay una gran cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, muy complejo el tratamiento de la hipertensión y créeme que es mucho más sencillo. Entonces, en esta parte del programa me quiero orientar a algo que nunca los médicos nos explicaron y que nosotros nunca hemos hecho, y es explicar el efecto que tiene el estrés oxidativo. Y yo sé que es una diapositiva que tiene mucha información, pero créanme que el estrés oxidativo, cuando nosotros lo controlamos, es posiblemente lo más importante que vas a aprender el día de hoy, porque esto tiene un impacto en la parte cardíaca, pero recuerden que la cardiovascular tiene que ver con los vasos sanguíneos, que tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con el riñón. Entonces, cuando estamos controlando eso, vamos a mirar exactamente qué impacto tiene esto. Ha sido realmente estudiado como para que inviten el doctor Restrepo, al doctor Jairo Guerrero, a la doctora Lucia Cristina, a convencernos de qué. No, de que el estrés oxidativo es la raíz fundamental que nosotros tenemos que erradicar para poder controlar la enfermedad en vez de estar manejando esto con medicamentos. Esto que están viendo es la Biblioteca Nacional de Medicina. No crean que solamente esto es para acceso a los médicos, sino que ustedes pueden mirar el impacto de lo que son las enfermedades y los temas cuando escucha el doctor Restrepo, pero yo no tengo ni idea si realmente eso está publicado. Entonces, cuando miramos la enfermedad cardiovascular y el estrés oxidativo, y lo ponemos ahí como sujeto de investigación, miren que hay 49.833. Yo voy a tener posiblemente esa cantidad de artículos cuando tenga 352 años. Es imposible tener una cantidad de artículos a menos que sea un grupo de investigadores que esté constantemente dándole con el martillo este tema del estrés oxidativo. Y si nosotros miramos el tema de la enfermedad cardiovascular y glutatión, lo que encontramos es 11.000 resultados. Quiere decir que esa cantidad de enfermedad cardiovascular, cuando nosotros vemos la implicación en glutatión, miren exactamente qué es lo que ha sucedido. Esto estamos hablando de 1952. Cuando ustedes se concentran en los últimos 10 años, ven que hay una tendencia muy alta a investigar el papel de glutatión en enfermedad cardiovascular. ¿Y qué es lo que se ha visto? Precisamente efectos positivos. Y cuando vemos la cisteína, ya concentrándonos en esto, de que recuerden que la cisteína es el aminoácido más importante y el que regula la producción de glutatión dentro de nuestras células, pues que se llevan una sorpresa, porque la realidad es que hay investigación que tiene que ver con la cisteína y 6.000 resultados que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular. En términos generales, ¿qué es lo que van a hacer los antioxidantes? Los antioxidantes protegen las arterias, protegen el corazón, protegen el sistema cardiovascular. Y miren que hay una gran cantidad de sustancias, pero ninguna tan importante como el antioxidante maestro. Y los invito realmente a que investiguen.
La mayoría de ustedes llegaron aquí invitados por alguien que les puede explicar sin términos muy complicados de que el glutatión es la clave. Si tú tienes glutatión, tienes la molécula de la vida. Sin esta, ni el sistema cardiovascular, ni el sistema cerebral, ni ninguno de esos va a funcionar bien. Y entonces cuando estás preocupado porque alguien te diagnosticó una arteriosclerosis de donde el flujo sanguíneo, el que te lleva a tus piernas y que por eso te da úlcera y por eso te da vasculopatía, neuropatía, etcétera, y que se tapan las coronarias, tú vas a encontrar formas naturales, incluye una buena nutrición, pero mira, fibra, ejercicio y glutatión. Y ese aumento de los niveles de glutatión en forma natural a través de un nutracéutico bien investigado por 48 años, que se llama Inmunocal, que es básicamente como meter una gran cantidad de nutrientes, entre ellos la cisteína, para empezar a limpiar esas arterias. El glutatión está demostrado que limpia el corazón. Entonces es muy posible que lo que nunca te va a decir, pero que la ciencia se te lo dice, es el privilegio que tuvimos nosotros de estar en contacto hace un par de días con una autoridad mundial de glutatión, que no es el doctor Restrepo, sino que es el doctor Jimmy Gottman, y que dice claramente, cuando tienes niveles altos de antioxidante, el aumentarlos lleva a una reducción en la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardíaca, tanto de un ataque como otros problemas. Desafortunadamente, la producción de glutatión se comienza a declinar temprano en la vida. Temprano en la vida es desde los 20, 25 años. Entonces, en términos generales, ya sabemos, nosotros podemos proteger el sistema cardiovascular con nutracéuticos que le den en forma natural los niveles de glutatión como el inmunocal. Y ya pueden ver que los beneficios del glutatión son tantos que se ha demostrado vez tras vez, momento tras momento, de que la estabilidad o la salud cardiovascular depende en gran parte de que tú conserves unos niveles plasmáticos o niveles altos de glutatión. Y está publicado en muchas formas, o sea que lo importante es una invitación también a que no se dejen intimidar por el término de doctor Jairo, doctora Luisa, doctor Rubén, sino que esto está al alcance de todos. Se puede investigar en una gran cantidad de situaciones. ¿Cuál es el mensaje para el consultor si estás escuchando esto por primera vez? Tú no tienes que tratar de convencer al cardiólogo o a ninguna persona. Lo único que puedes decir es, yo vi en una presentación que el doctor presentaba una gran cantidad de artículos acerca de estrés oxidativo en la enfermedad renal crónica como problema cardiovascular, pero también aprendí de que se mencionó mucho un nutracéutico que era realmente la única forma sensata, natural, patentada y comprobada de aumentar esos niveles de glutatión. ¿Para qué? Para que precisamente tú puedas conservar una salud cardiovascular y puedas disminuir y sembrar una esperanza en este mundo donde la causa número uno de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. Con esto quiero agradecer al equipo de Guatemala, a los colegas que están participando. Esta es una presentación que yo espero que haya impactado lo que has tenido de curiosidad acerca de qué importancia puede tener un nutracéutico y si puede realmente a tener el alcance que todos dicen, porque todos empiezan a hablar muy bien acerca de esta biomolécula, de este nutracéutico llamado Inmunocal, para que te puedas convencer realmente. Hay esperanza, así como la hay en cáncer, en enfermedad cerebral, como en el sistema autoinmune, que realmente hay una esperanza de que un nutracéutico pueda cambiar, como lo está haciendo, la forma en que se practica la medicina para ser un coadyuvante ideal para manejar y disminuir con toda seguridad el riesgo que tú y cualquier persona tiene de morir de enfermedad cardiovascular. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Y pues yo me imagino que de pronto al final podemos tener algún tipo de preguntas, pero pues ha sido un placer. Muchas gracias, Padre César Narváez, por el aplauso y por todos ustedes estando acá. Te cedo el micrófono, Pati. Gracias, doctor Rubén. Muchísimas gracias. Yo creo que nos queda clarísimo que el estrés oxidativo pues acaba con nuestra vida, cuando es acelerado nos va destruyendo y muchísimas gracias por esa ponencia. Definitivamente hacia el final vamos a tener una serie de preguntas para que las personas que están acá presentes pues las sigan poniendo. Yo veo que ya van escribiéndolas. Así que gracias, doctor Rubén. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. El siguiente tema es sumamente importante. Y a mí me parece que el sistema cerebral, que es lo que vamos a ver ahorita, la influencia del inmunocal y el sistema cerebral,
Pues yo creo que es algo que todo mundo hoy día está preocupadísimo. Vemos mucha enfermedad y el doctor Guerrero, que próximamente yo creo que me pongan por favor ahí la pantalla, Eve, si me puedes hacer favor de ponerme la imagen del doctor. Vamos a esperar que me la pongan para poderlo presentar. Aquí está. El doctor Jairo Guerrero nos va a presentar el tema sistema cerebral. Voy a leer su hoja de vida, por favor, si me permiten acá, antes de pasarlo a sala. Saben que siempre la ley de Murphy, ¿verdad? Cuando quiero verlo en grande, se me bloquea la pantalla, así que lo voy a ver aquí en chiquito, pero sí que lo puedo leer. Bueno, el doctor Jairo Guerrero es médico cirujano, neumólogo, pediatra, homeópata, médico integrativo, médico biológico con énfasis en homotoxicología, presidente y director del World Camp Congress en Cartagena y Guayaquil. Premiado como el mejor neumólogo pediatra de toda Latinoamérica por la IOCIM. Premio Mejor Neumólogo de América y Europa en el 2013. Profesor de la Universidad Javierana en Medicina Integrativa. Tuve el gusto de conocerlo en el Team Building en febrero. Es una persona estupenda, tiene una gran sonrisa. Doctor Jairo Guerrero, bienvenido a esta sala. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación, Patti. Realmente muchas gracias a los colegas de estar compartiendo esta gran bendición que tenemos de verdad. Y todos los consultores que están en la sala, creo que la idea es compartir lo que como médicos hemos visto, escuchado, leído y volverlos algo práctico en la vida real y lo que ustedes están enfrentando, todos estos productos realmente de esta industria, cómo van a beneficiar realmente y sin ser médicos, como lo acaba de comentar tanto la coordinadora Patti como el doctor Rubén, todas las personas pueden manejar estas diferentes patologías entendiendo lo básico que es ese estrés oxidativo. O sea, cada célula tuya, sea de la parte de corazón, sea de cerebro, sea de tu sistema inmune, no está funcionando. Por alguna razón bajó la cantidad de antioxidantes. Y el principal antioxidante que sabemos ya todos, y esto es importante, saber lo que es el glutatión. Y que la mejor forma de subir ese glutatión, no hay la menor duda desde el punto de vista científico, que es esa cisteína que tiene esta industria. Esta cisteína muy protegida, muy especial, para que llegue a esa célula en el miocardio, a esa célula neuronal, o que llegue allá a la leucocito o linfocito, para que este funcione bien. La mejor en cantidad es nuestro precursor de glutatión, nuestro inmunocal regular. Esto es básico. En la parte que me corresponde, la parte neurológica o cerebral, quiero ser bastante práctico y no pretendo dar mucha información desde artículos que sí lo existen, pero sí darles a ver el día a día, o sea, de los pacientes cerebrales, ¿qué veo yo aquí, donde estoy sentado todos los días, viendo niños y adultos y qué ha pasado con el inmunocal, con el sulforafano que les vamos a comentar realmente en estas patologías? Entonces, permítanme comentarles las principales enfermedades que vemos día tras día. En la parte pediátrica de la parte cerebral, hipoxia cerebral, parálisis cerebral, 1. 2, síndrome convulsivo. Y tercero, grandote, autismo. Creo que esas tres patologías vemos aquí. Yo personalmente veo todos los días algún paciente o que tiene algo de síndrome convulsivo y quiere escuchar qué más podemos hacer fuera de los anticonvulsivantes. ¿Qué más podemos hacer en un paciente que tiene parálisis cerebral? ¿O qué más podemos hacer de un familiar o de alguien que tiene autismo? Esto primero dedicaré tan solo unos 7 minutos y luego en los adultos
algo de enfermedades como demencia senil, Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Creo que esto también lo vemos todos los días aquí en consultorio. ¿Y qué tanto esa ansiedad que tiene el paciente neurológico buscando de alguna forma mejorar su calidad de vida? Y precisamente en eso es lo que queremos decir acá. Lo que se va a querer hacer con este alimento es mejorar la calidad de vida. Ninguno de los productos es curación. Y esto es muy importante, señores consultores. Definitivamente, el tratamiento que esté llevando el médico tratante, respetarlo. Pero sí, lo que vamos a decir hoy lo puede colaborar cualquiera de las personas consultoras en busca del bienestar. Y en este caso, bienestar de la parte cerebral y neurológica. Empezando, lo primero es decir, el niño con parálisis cerebral. ¿Cuántos han visto ustedes niños que a los 2, 3 años aún no caminan? ¿Cuántos han visto ustedes que su lenguaje empieza en forma retrasada? ¿Cuántos vemos que son rígidos completamente y a pesar de hacer terapia, que es muy importante, súper importante, no hay avances en su mejoría y muy raras veces logran caminar? Pues bien, ese es el porvenir que uno lo ve normalmente como pediatra o como neuropediatra o como terapeuta en un momento dado. Pues les tengo la buena noticia que hemos visto pacientes que mejoran. No es una curación total. Yo creo en los milagros, sí creo, pero estos productos no son un milagro, son una realidad que hay que entenderla como colega o como consultor de cualquier área o como madre de familia. Muy bien, entonces, en estos niños con parálisis hemos utilizado el precursor del glutatión, nuestra cisteína, el Immunocal. Muy importante que la industria progresó no solo en mejorar los niveles de glutatión, que por cierto, los que hemos tenido la posibilidad de medir nivel de glutatión en un niño con parálisis cerebral lo tiene bajo. Aquí mismo donde estoy, mido esos valores. Entonces, sí es cierto lo que se dice en los libros y los artículos. Definitivamente es real esto de tener bajos niveles de glutatión. Entonces, teniendo en cuenta eso, adicionamos al manejo que se le esté dando por tu neurólogo, por tu neuropediatra. Hay que continuar ese tratamiento, sea alopático o sea integrativo, que en ese aspecto me encanta. Hace 20 años realmente practico mucho más la homeopatía que la alopatía y he logrado mejorar calidad de vida a estos pacientes. Primero, dándoles a entender que esto es un alimento y lo aceptan en esta forma. ¿Qué cantidades he usado? Lo de dosis, realmente por no ser un fármaco y en pediatría, no hablamos por miligramos de kilo de peso, tanta cantidad. Todo depende de esa palabra, estrés oxidativo. ¿Qué tanto estrés oxidativo tiene un niño de 3 o 4 años con parálisis cerebral? Mucho. Y por lo tanto, la cantidad no puede ser en cantidades darle un medio sobre o un sobre. Esto es demasiado importante. Estos niños con este cuadro de parálisis cerebral, personalmente asocio regular y platino. A pesar de que se habla de la, puede ser, digamos, muy fuerte el platino para un niño, mi experiencia de estos 5 años que tengo más de 3,000 pacientes aquí en mi consultorio, presenciales y algunos por Zoom, realmente he hecho la asociación del platino con el regular en parálisis cerebral. Repito, no importa que sea un niño pequeño, no me quedo con dosis bajas de 1/4 de sobre, porque no vas a lograr ver esa mejoría de calidad de vida. Tengo muchos pacientes que en lo que se demoraban en recuperar una parálisis cerebral con múltiples terapias, 5 años,
quienes están recurriendo a adicionar este Inmunocal regular y platino lo han logrado llegar a ese punto en donde intentara caminar, que el lenguaje ha mejorado por lo menos en un 50%. Esto es importante, no esperar que toda la vida va a estar en silla de ruedas o en una camilla. Eso es lo que he visto. Ahora bien, todo el tratamiento debe ser en conjunto y, ojo, toda esa neuroinflamación que existe en muchos pacientes realmente debe ayudarse, además de este antioxidante maestro, de precursores o productos como es la parte del sulforafano. Recuerden que se llama el estimulador del gen de la supervivencia. Ese estimulador de gen supervivencia que lo tenemos en el verde, que es de frutos verdes y rojos, lo he adicionado para ese componente inflamatorio que tiene estos pacientes con secuelas de una hipoxia neonatal o infección neonatal del momento antes de nacer, durante o posterior al nacimiento, puedan mejorar, repito, en tiempo mejor y por lo tanto la calidad de vida ha mejorado. Eso en cuanto a la parte de parálisis cerebral. No se espera que en un mes, 2 meses haya cambios. Esto es muy importante. Uno lo observa después de 4 a 6 meses, un paciente con parálisis cerebral. Tengo pacientes de 2 años continuos, 2 años continuos, y sí hemos visto mejoría, repito, no solo con nuestro alimento, sino con las múltiples terapias. Esto es muy importante. Segundo punto, síndrome convulsivo. Las convulsiones son alarmantes, tanto para la mamá, familiares y los mismos médicos, que vemos no control del número de convulsiones por día o por semana, a pesar de tener 1, 2, 3, 4 o 5 productos anticonvulsivantes al tiempo. Para mí es preocupante que un niño esté con 5 productos anticonvulsivantes realmente, que si bien es cierto, hay estudios de cada uno de ellos, pues los resultados no son tan llamativos de que con eso se logró controlar. Habrá algunos, pero hay muchos niños que necesitan anticonvulsivantes entre 2 o 5. En estos niños hay en medicina integrativa y en esto nuestro precursor de glutatión adicional. ¿Y qué hemos obtenido? Que hemos logrado disminuir el número de convulsiones por día o por semana. Y segundo, que para mí es muy importante, lograr disminuir ya de 4 tipos de convulsivantes neurológicos y alopáticos a de pronto 2 o 1. Esto de verdad también es calidad de vida. Y de esto doy fe de muchos casos, incluyendo en la medicina integrativa. En este momento estoy utilizando cannabinoides derivados realmente de cannabis con resultados espectaculares. Realmente creo que hay dar la posibilidad de una medicina integrativa cuando hay una patología de difícil control. Entonces, en este punto, nuestro Inmunocal regular, platino, y nuestro sulforafano del brócoli de frutos verdes y rojos lo estamos utilizando y los resultados son como los que acabo de comentar. Y tercero, para la parte pediátrica, el autismo. En el autismo, que hoy es una pandemia, realmente considerar en promedio 85 de 1,000 o 160 de 1,000 en los diferentes países. Esto es una verdadera pandemia y todo por múltiples factores que hemos visto que aumentan estrés oxidativo, alimentación no sana, gran cantidad de tóxicos en el ambiente, incluyendo cuadros de vacunación con su aluminio y metales pesados, toda una serie de factores y genéticos. Y en esa parte de genéticos sí me llama muchísimo la atención que nuestra industria esté trabajando en epigenética, como es producir un alimento, darlo para que modifiquen genes que en un momento dado
pudieran contribuir a la neuroinflamación y aparición de estas enfermedades. Por lo tanto, en autismo, dentro de nuestros productos, utilizo, en este momento quiero decirles que tengo aquí en mi consultorio 36 niños autistas, desde los 2 años y medio hasta 32 años, en los cuales al 15 he logrado medir los niveles de glutatión y todos lo tenían bajo. He adicionado, además de lo que ya vienen recibiendo, que insisto, es integrativo. Muchas veces dejamos solo nuestro precursor de glutatión en el niño autista. Ese cerebro necesita omega 3 a unas dosis altas de EPA y DHA, mínimo 3 a 5 gramos diarios. Esto es muy importante. Y los probióticos, que también los tiene nuestra industria, debe recibir en forma continua un paciente autista. Respecto a lo que refiere a Inmunocal, tanto regular o platino, en estos 36 pacientes la cantidad ha sido desde 2 sobres mínimo, incluyendo platino, hasta 4 sobres en niños, compartiendo 2 y 2 en un ya adolescente o en uno de menor edad, 2 regulares y un platino. Lo hemos hecho y lo tenemos en forma continua hasta los 6 meses. ¿Qué hemos visto? Los niveles de glutatión subieron y los síntomas de ese niño autista o del espectro autista mejoraron. He llorado después de un mes ver a un niño que ni hablaba, era agresivo realmente, y decir mi nombre y preguntarme y que se siente mejor. Esto ha sido fantástico. Parece como que algo pasó. Y algo pasó es que hace 6 días dieron la patente formal para el autismo. Esto tuvimos la oportunidad de verlo allá ahora en México, cómo nos compartía Jimmy Goodman esto. Creo que ya ningún neuropediatra podrá decir que el autismo no se puede utilizar. De verdad que siempre hay que entrar por lo científico, y él dice investigar, investigar, investigar. Y yo estoy en ese lado. Hay que investigar, y realmente lo hay, y se obtuvo esta patente. Y el sulforafano en los últimos 8 años, y específicamente en los últimos 2 años, hay trabajos muy claros en autismo y con elevar los valores de sulforafano. Si bien el sulforafano, que estimula ese gen NRF2, se ha demostrado con varios productos, uno de ellos la cúrcuma, que también la tenemos acá dentro de la compañía. Ojo, escuchen bien, el sulforafano del brócoli, que está en frutos verdes y rojos y que está en el performance naranja, ese aumenta 600 veces más ese gen de la supervivencia. Pues hay trabajos en autismo que demuestran que diferentes sustancias y genes han sido modificadas en autismo al utilizar este sulforafano. Si en la industria tenemos el mejor producto del mejor sulforafano, que es capaz, así como la cisteína que más llega a la célula, pues no me cabe hoy la menor duda que nuestros frutos verdes y rojos serán y son desde ya un arma más para manejar a estos niños autistas. Esto es lo que he visto, la satisfacción tan grande en el lenguaje. Impresionante. En la homeopatía la meto ahí siempre, porque es independiente. Un niño autista, Pedro, no es igual que Juan. Hay características de comportamiento que las modulo a todos con más de 20 tipos de productos homeopáticos que venimos usándolos ya más de 20 años. Esto asociado a la terapia APA, donde fonoaudiólogas, terapeutas, todo esto, repito, debe existir. No hay un producto milagro. Hay una herramienta poderosa, científicamente comprobado para estos 3. Por tiempo, no quiero prolongarme más a adultos, pero quiero decirles lo siguiente. Esa demencia senil de tu padre, de tu abuelo, ese paciente que le dijeron que tenía enfermedad de Alzheimer, o aquel que tiene síndrome de Parkinson, condenado a tomar medicamentos toda una vida, a consumir múltiples productos que, si bien
¿Han mejorado algo? Sí. El aceleramiento a mejorar en este tipo de pacientes adultos lo he vivido. Como médico integrativo yo veo por lo menos mensualmente uno o dos enfermedad de Alzheimer, y veo demencia senil más de 4 o 5 al mes, y veo pacientes realmente con Parkinson uno o dos al mes aquí en mi consulta. Estos pacientes que he visto, miramos los valores de memoria, impresionante. Veo y tengo puntajes especial para valorar la memoria dentro del interior. Hoy hay baterías neuropsicológicas para evaluar esto. ¿Qué cambio después de haber utilizado nuestros 3 productos en Parkinson, en Alzheimer y en demencia senil? Realmente esos neurotransmisores, sobre todo de dopamina, que hay tanto problema en el paciente con Parkinson. Ojo, no solo nuestro es, aquí es fundamental los probióticos. Y créame que si un neurólogo está manejando esto, debería tener siempre probiótico. Recordemos que el probiótico ayuda a sintetizar neurotransmisores, sustancias que van a permitir relajación o rigidez. Y claro, alrededor en las células hay radicales libres. Entonces, tenemos que mejorar el neurotransmisor en un lado y otro, y esto es válido para todas las enfermedades neurológicas. La parte vascular que ha comentado Rubén va al tiempo. ¿Cómo mejoran también toda esa circulación sanguínea de llegar mejor a los sitios? Y aquí tenemos algo espectacular. El export que tiene óxido nítrico está mejorando a los pacientes con problemas cardiovasculares y cerebrales. No solo para el deporte, realmente mejorar esos vasos para que llegue mejor nuestros productos a células que están parcialmente muertas, porque esto es importante. Célula muerta, no hay forma de revivirlas, solo el creador. Pero célula un poquito disminuida en su actividad, gracias a nuestros productos estamos recuperándolos. Muchas gracias, y habrá algunas preguntas adelante, así que muchas gracias por la invitación, y aquí estamos trabajando todos los días en investigación, viendo pacientes y comentando y leyendo. Hay que leer hasta donde sea posible. Rubén dice que es imposible leer todo, eso es cierto. Pero ojo, enfócate en lo que a tu persona te puede entender y llamar la atención, y en la presentación de un posible persona que va a ingresar, siempre tener el componente científico para que exista mayor credibilidad. Y para cuando somos colegas, mucho más. No hemos dado tanta parte de estudios, porque la mayoría de los 500,000 personas o más, como dice Rubén, que nos están escuchando, son consultores, no médicos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jairo. Bueno, estoy emocionadísima porque les cuento que este tema a mí me toca muchísimo, porque tengo un hijo con síndrome de Down y autismo. Entonces, pues yo he sido de las beneficiadas con Inmunocal, ¿verdad? Ya llevamos casi 7 años de tomar Inmunocal, y bueno, pues no puedo sino de verdad agradecer a Dios por este producto. Y me encantó, doctor Jairo, que usted menciona, lo dijo varias veces, esto pues no es la panacea, esto no es un cúralo todo, esto es algo fantástico que ayuda a nivel celular, y la razón es pues científica, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, doctor. Definitivamente sí van a haber preguntas, al final vamos a hacerlas, y quería decirles que estamos transmitiendo también en YouTube y en Facebook, porque la sala se nos llenó. Me pidieron avisar, sin embargo, sé que también ya lo han escrito en el chat. Si alguien lo quiere volver a poner, pues muy agradecida. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra tercera participante, la doctora Luisa Cristina Torres, con un tema fantástico que se llama nutrición inteligente. Y bueno, voy a leer su hoja de vida. Ella es médico cirujano de Medellín, Colombia.
cardiología clínica en la Universidad de Antioquia. Tiene 17 años de experiencia trabajando y estudiando inmunología de rehabilitación y nutrición celular. Profesora de Fisiología Humana en la Facultad de Cosmetología, premio a la excelencia docente. Y bueno, y vamos a ver porque es una persona que puede transmitir esa docencia, bueno, es increíble. Colaboradora con el investigador PhD Calvin McCausland en bioinmunonutrición del 2008 al 2011. Ganadora por 4 años consecutivos al premio a la excelencia médica dado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Exgerente de un centro especializado en enfermedades neurológicas. Experta en capacitación de equipos de polisomnografía. Coach y speaker profesional en salud con énfasis en nutrición celular. Y doctora Luisa Cristina Torres, bienvenida a esta sala. El micrófono es todo suyo. Pati, muy buenas noches y buenas noches para todos. Y después de haber escuchado la información tan bonita que compartieron mis colegas, pues solamente me queda cerrar hablándoles de la importancia del empoderamiento en la salud y el bienestar. Si algo hemos entendido los médicos es que no curamos nada. Cualquier médico sensato jamás firmaría un contrato en el que dijera yo garantizo que esta persona se va a curar, yo garantizo con ningún tratamiento, porque si algo hemos aprendido es que es muy difícil lograr llegar a un punto donde uno hable de recuperación al 100%. Entonces es donde hoy el siglo XXI empieza a ser el ciclo que abre la puerta a una de las cosas más valiosas del mundo y es entender cómo la nutrición hace parte de los procesos de recuperación y digamos que transformación del cuerpo. Inmunocal como alimento y los suplementos que Inmunotech ha desarrollado están en esta brecha. Están empezando a crear este espacio donde es la nutrición lo que realmente está cambiando. Hace muchísimos siglos atrás, el primer médico, que es Hipócrates, decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y es que literal, cada vez que ustedes y yo nos ponemos algo en la boca, es como si estuviéramos construyendo literal nuestro cuerpo. Así que vemos personas que han tomado Coca-Cola, papitas, productos procesados y sus cuerpos están obesos, llenos de grasa, flácidos, con pérdida de músculo, que comienzan a desarrollar diabetes a temprana edad. Vemos niños de 13, 14 años con diabetes tipo 2, que la consideramos una enfermedad de viejos. Vemos a jovencitos de 17, 18 años con hipertensión arterial porque están consumiendo cantidad de preservativos en alimentos ultraprocesados. Como vemos personas de 60, 70 años haciendo deporte, caminando, activas, pero se alimentan de manera diferente. Es un hecho real que somos lo que comemos. Así que existen dos formas de entender cómo cuidar de nuestro cuerpo. Hasta finales del siglo XX solamente hablábamos de atacar enfermedades y vamos a decir que en cierta forma el señor Alexander Fleming tenía la culpa de esta única visión, porque por mucho tiempo creímos que los fármacos eran la solución para los problemas. Y de hecho hay mucha gente todavía que piensa que tomando fármacos se va a sanar, se va a curar. Y es una absoluta mentira, es una total utopía, porque los fármacos no curan nada. Ahorita escuchando a mi colega el doctor Rubén, hablando de las estatinas, que las utilizamos para bajar colesterol y triglicéridos, pero esas mismas estatinas que se utilizan para bajar colesterol ayudan a la producción y aparición de la diabetes. Imagínate, o sea, que arreglar una y dañan la otra. Y la gente ni se entera de eso. Cuando hablamos de la aspirina, esa pastillita que se volvió quizá una de las industrias más rentables del mundo, pues aún la más pequeñita de 81 miligramos con recubrimiento entérico para que no caiga pesado, sí tiene afecciones y hoy en día sabemos todo lo que está asociado a esto. Entonces hoy en día tenemos que entender que cuando hablamos de medicamentos, de cirugías, de quimioterapias, de radioterapias, estamos hablando únicamente de tratamientos médicos que atacan las enfermedades en un cuerpo que ya está debilitado. Y si el cuerpo ya está debilitado, pues obviamente cuando empieza el ataque le va aún peor. Por eso las personas muchas veces comienzan a ir al médico y cuando comienzan empiezan con un fármaco y al cabo de 5 años tienen, no sé, 10, 20, porque a causa de esos mismos tratamientos que tuvieron efectos colaterales, efectos secundarios, toxicidad, aparecieron nuevas cosas.
Así que a finales del siglo XX comenzó a hablarse de la importancia de que el cuerpo fuera mucho más fuerte y más capaz de soportar los embates de los tratamientos médicos. Y se empezó a hablar, por ejemplo, de prehabilitación, un término que hoy se utiliza en medicina cardiovascular, en medicina preventiva, porque entendimos que había que preparar a la gente antes de la catástrofe, porque todos los que están aquí conectados, todos vamos a tener en algún momento una pequeña o gran catástrofe. Nadie se va a salvar. Te vas a caer y te vas a fracturar, te van a diagnosticar un cáncer, te va a empezar una demencia, vas a tener un problema de un glaucoma, te van a decir que tienes un desgaste de cadera. O sea, aquí a todos, nadie se va a salvar, solo que unos van a tener un cuerpo que está listo para la batalla porque se nutrieron y se cuidaron y tuvieron un estilo de vida. A finales del siglo pasado, el siglo XX, se empezó a hablar de la epigenética y la nutrigenómica. Y yo hoy quiero decirte que tú eres la persona responsable de tu salud y de tu bienestar. Que los médicos no curamos nada y que lo que los médicos hacemos realmente es muy limitado y que es en esta área de la nutrición inteligente donde las personas del común sí tienen el poder, escúchalo bien, el poder de decidir y combatir de manera mucho más segura y eficiente. Cuando hablamos de los fármacos, de las cirugías, hablamos de un manejo médico estricto, así, un manejo médico estricto, donde tú necesitas que alguien sea quien tome esas decisiones por ti porque tú careces del conocimiento para hacerlo. Entonces tú literal le estás entregando tu vida a alguien más. Pero cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de algo que todos tenemos y debemos manejar. No es algo limitado a quien hizo 7 años de medicina y estudió farmacología, fisiología, histología, bioquímica. No, es algo que todos debemos de saber. Cuando hablamos de fármacos siempre y de cirugías hay riesgos implícitos. Y mira, cuando hablamos de nutrición y de estilo de vida, básicamente podemos decir que los riesgos son prácticamente nulos. Cuando hablamos de fármacos, hablamos de riesgos, de efectos secundarios. Cuando hablamos de nutrición, no hay efectos secundarios. Los efectos secundarios son cosas malas que te van a pasar a causa de estar haciendo eso. Un paciente que está en radioterapia tiene efectos secundarios. Un paciente, como decía el doctor Jairo hace un instante, que toma droga anticonvulsivante tiene un montón de efectos secundarios. Te cuento algunos. Por ejemplo, los anticonvulsivantes más utilizados producen daño en el hígado. Así de sencillo. Y una persona entre más años toma un anticonvulsivante, más complicaciones desarrolla. Por eso es que hay que estar tan atentos. Ahora, cuando hablamos de fármaco, estamos hablando de riesgos entre uno y otro. O sea, ay, yo estoy tomando omeprazol, pero me van a mandar eritromicina porque tengo un antibiótico para una infección, pero resulta que yo me estoy anticoagulando y además estoy planificando con hormonas y tú empiezas a mirar y en un momento cada uno de esos medicamentos juntos pueden tener efectos contrarios o aumentados o disminuir el impacto de otro y en consecuencia se vuelve de alto riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de las interacciones medicamentosas, quisiera yo decirles que es la tercera causa de muerte, lo que llamamos iatrogenia médica en Estados Unidos. En Estados Unidos, a causa de eso, de que hay un médico que te revisa el ojo, el otro te revisa el hígado, el otro te revisa el riñón, y al final ni se conocen entre ellos y cada uno manda lo que cada uno considera que debe ser, tú terminas literal en riesgos y hay más gente muriendo. Es la tercera causa de muerte. O sea, es que no estamos hablando de la décima, está dentro de las 5 primeras, sabiendo que la primera son las enfermedades cardiovasculares, la segunda el cáncer. Y la tercera es la iatrogenia. Por eso, por el uso y abuso de fármacos. Así que lo que hoy estás escuchando, que tienes que empoderarte del conocimiento, que tienes que nutrirte bien, que tienes que utilizar los alimentos de manera correcta, sí es el camino para acortar la posibilidad de ser una persona mucho más saludable. Porque cuando tú utilizas alimentos y suplementos, esto de las interacciones medicamentosas desaparece. Y al desaparecer, tú sales de la estadística, ya dejas de estar ahí en esa estadística de la tercera causa de muerte. Ya te ahorraste esa. Además de que hoy sabemos que la nutrición tiene todo que ver con el ambiente para disminuir el impacto del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Como cardióloga clínica tengo clarísimo que los hábitos tienen todo que ver de manera directa en el impacto y el desarrollo de las enfermedades. El estudio maravilloso que hizo en los Estados Unidos en el pueblo de Framingham, que ya lleva varias generaciones, lo ha demostrado. Cambio de hábitos, cambio de enfermedades y mejor calidad de vida. Así que una persona puede fácilmente recomendar a otro una buena nutrición. Mira, me dijeron que la cúrcuma, ahorita hablaba el doctor
Jairo, de la cúrcuma, que es un alimento maravilloso que mejora la digestión, que favorece la absorción de nutrientes y que si tú le echas un poquito de cúrcuma al frijol, al arroz, pues tú estás simplemente añadiendo sabor, color y nutrición inteligente, sin efecto colateral. Estamos hablando de que es algo que todas las personas deberían de estudiar. Yo no sé en todos los países qué cátedras habrán en los colegios, pero debería haber una que llamara nutrición inteligente. Desde chiquitos nos deberían empezar a enseñar qué comer y no qué comer. Y a veces nos aprendemos el himno nacional, el triángulo isósceles, el no sé qué, y al final ni los usamos y lo que teníamos que aprender no lo aprendimos y no avanzamos. El doctor Gustavo Bonus fue uno de esos médicos visionarios, de esos escasos médicos capaces de entender lo que se venía. Y a finales de los años 70, él ya estaba haciendo una investigación para crear un alimento que ayudara a la gente que salía de situaciones quirúrgicas serias a tener mayor oportunidad de recuperarse. Y el doctor Bonus fue quien desarrolló lo que hoy se conoce como la dieta elemental. Hoy quería compartirles este video, pero pienso que en aras del tiempo no lo voy a compartir, pero es un video hermoso en el que brevemente se los muestro para que luego se los puedan hacer llegar. Te habla de la historia. Es importante saber de dónde venimos, de dónde el doctor Bonus para no olvidar creó lo que hemos toda aprendido. esta ciencia que hoy nos lleva a entender por qué la nutrición hace una diferencia tan marcada. El doctor Bonus hace ese avance maravilloso que llamamos la dieta elemental, que sigue salvando vidas y que otras empresas, él la creó, otras empresas la patentaron, otras empresas la siguen vendiendo y haciendo millones con esa dieta que el doctor Gustavo Bonus creó. Y junto a él se une la doctora Conchavan para crear este alimento poderoso que es Inmunocal. Pero hoy en día tenemos todavía científicos de más avanzada, personas que se dedican a la creación de alimentos de alta calidad. El doctor Hugo Palafox es alguien a quien yo definitivamente me le quito el sombrero porque él es un verdadero científico. Él es de los que se sientan en el laboratorio a mezclar los frasquitos y a mirar los efectos y a calcular las proporciones. Y es este tipo de científicos como el doctor Hugo Palafox, que es ingeniero en biotecnología, que tiene un doctorado en nutrición, que tiene una especialidad en antioxidantes, los que se unen a Inmunotech para comenzar a ayudar a crear alimentos de altísima calidad. En el planeta hoy tenemos zonas azules cada vez más escasas. Las zonas azules son los lugares del planeta donde hay gente que logra sobrepasar los 100 años de vida, pero, oye el detalle, en perfecta salud. Porque llegar a los 100 años con una sonda, con un diálisis, con 15 medicamentos, con oxígeno dependiente, eso no es vida. No, se habla de zonas azules donde hay personas que a los 100 años suben y bajan escalas, son agricultores, montan a caballo, bailan, hasta tienen vida íntima. Estoy hablando de gente viva de verdad, verdad. Y esas personas, lo que los diferenció de los que están llenos de medicamentos, con cirugías, con oxígeno y con montones de limitaciones, es su dieta, no los medicamentos. De hecho, las personas que llegan a vivir más de 100 años no usan medicamentos. Quiero que lo entiendan. Los medicamentos están básicamente afuera de su vida. Su vida se basa en nutrición, suplementación, ejercicio, mente positiva, pero no en fármacos. Y en el planeta hoy nos quedan solo 5 zonas azules. Alguna vez fueron muchísimas más y cada vez son más pequeñas, porque cada vez cunden más los malos hábitos y la falsa expectativa de sanar con fármacos. Sanar con fármacos no es real. O sea, si usted no cree en el ratón de los dientes, si usted no cree en Superman, por favor no crea que los fármacos curan nada. Aterrice, si no había aterrizado, hoy lo aterrizamos porque no curan absolutamente nada. Hacen apaga incendios de 5 segundos para que vuelvan a crecer y vuelvan a vender. Eso es todo. Así que hay 2 industrias, industria de la salud y industria de la enfermedad. Ambas son industrias, ambas pretenden generar ingresos, ambas, pero una se está basando en que tú jamás logres tener el control de tu cuerpo y de tu bienestar y la otra no. Científicos como el doctor Hugo Palafox están haciendo la diferencia en el mundo creando nutrientes de alto nivel. Un nutriente tiene una diferencia enorme con un medicamento y es que un nutriente te ayuda a recuperar y adicionalmente impacta todo el organismo. Es como cuando tú y yo tomamos agua. Yo cojo, tomo agua y el agua hace una sola cosa, ¿no? El agua hidrata mis ojos,
el agua me ayuda a producir saliva, el agua mejora mi flujo sanguíneo, el agua hidrata mi piel, el agua mejora mi digestión, el agua ayuda al crecimiento de mi cabello, el agua refresca mi cerebro y mejora mis conexiones neuronales y es algo natural. Pero un fármaco jamás hará lo que hace un suplemento. Así que gracias a científicos como el doctor Palafox, otro tipo de científico como el doctor Jimmy Goodman pueden hacer estudios con esos alimentos, con esos suplementos, para ver cómo con alimentos, es que quiero que lo subrayes, no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de alimentos, cómo con alimentos el cuerpo responde mejor. El doctor Jimmy Goodman ya tiene más de 2 décadas estudiando el glutatión, pero cuando él comenzó, él vivenció algo con Inmunocal que lo dejó, wow, aquí estoy al frente de algo grande. Y era una mujer que había tenido cáncer de pulmón y que a causa de la radioterapia su pulmón se había vuelto tieso, duro, fibroso. Eso se llama una fibrosis pulmonar. Y el pulmón tiene que ser como una esponjita. Se tiene que abrir y cerrar y atrapar el oxígeno y soltarlo, pero ya estaba rígido, estaba tieso. Y coge el doctor Goodman y venía por años tratando a esta mujer que no respiraba, sino tenía todo el tiempo sus gafitas de oxígeno, que era madre cabeza de hogar, que tenía 4 hijos y sus 4 hijos dependían de ella y no podía trabajar. Y alguien, un buen metido, le habla de Inmunocal a esta dama. Y esta dama empieza a alimentarse con Inmunocal. Y en 2 semanas la mujer se podía quitar el oxígeno y podía estar hasta 6 horas continuas sin oxígeno. Cambió su calidad de vida. Eso es nutrición inteligente. El doctor Jimmy Goodman a partir de ese momento empieza a hacer estudios y a mirar qué otros impactos tiene mejorar los niveles internos dentro de las células de glutatión con un alimento, con un suplemento que es Inmunocal. Y 2 décadas después tenemos un libro en el que él de manera magistral explica el impacto. Así que necesitamos 2 tipos de científicos, los que crean los suplementos, como el doctor Hugo Palafox, como fue nuestro querido doctor Gustavo Bonus, como la doctora Patricia Conshaven, y los que hacen los estudios para verificar el impacto de esos suplementos. Inmunotech tiene de los 2 tipos de científicos, para que podamos tener coherencia y concordancia. Inmunocal como alimento está hecho para que básicamente cualquiera lo pueda consumir, porque no fue hecho para curar ni tratar, sino para nutrir. Y es que la clave de la salud es nutrir, no curar, es que cura Dios del cielo. Y un cuerpo que tenga la capacidad de autorregenerarse. Hoy sabemos que los buenos niveles de glutatión son claves para que nuestras células, cuando están envejeciendo, deformadas, dañadas, enfermas, puedan volver a crear una nueva copia de ellas mismas de buena calidad. A eso llamamos regeneración, no a una célula muerta, sino a una célula que todavía tiene vitalidad. Y fuera de eso, sabemos que los buenos niveles de glutatión también son muy importantes en más de 1500 funciones del cuerpo humano. Pero yo te quiero hacer aquí un abrebocas. Inmunocal no es glutatión. Y si la gente entiende eso, entiende que tenemos aún un mayor marco de trabajo, de ayuda nutricional, porque resulta que Inmunocal básicamente, además de tener los 20 aminoácidos esenciales, no sé si lo sabías, es nutrición real. O sea, tú le das a tu papá, a tu hijo, a ti te tomas una porción de Inmunocal y en esa porción de ese aislado del suero de la leche están los 20 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita, pero adicionalmente hay una altísima concentración de cisteína idéntica a la que las mujeres producimos cuando estamos amamantando a los hijos, pero de cisteína. Y resulta que la cisteína tiene aún más funciones que el mismo glutatión en el cuerpo humano. Funciones súper valiosas y ahí es donde empezamos a entender cómo este alimento empieza a tener un impacto tan importante en el cuerpo. ¿Cuál es la época donde más rápido se regeneran células, donde más rápido se cambia el cuerpo? En el primer año de vida. El primer año de vida es una cosa tenaz, es el primer año, ese niño nace de 50 centímetros y al año pueden estar midiendo, no sé, 80. Ese niño creció huesos, músculos, ese niño en ese primer añito de vida, eso es una transformación del cerebro, no veía y a los 3 meses ya está viendo colores, no sostenía la cabeza, de repente ya la sostiene, no caminaba y todo eso es por un proceso de regeneración y replicación celular. ¿Y qué alimento fue el que permitió que el cuerpo de ese niño pasara de un diminuto cuerpo de 45, 50 centímetros en solo un año a un cuerpo de 80 centímetros de altura, 85, que camina y se tambalea? La leche materna, ese alimento poderosísimo que luego desaparece y que la industria
nos dice que es mejor la leche de un tarro que la leche materna. No, 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 nada que ver. La leche materna es inigualable. Inmunocal es como la leche materna, con la diferencia de que no es del pezón a la boca. Por eso tiene un empaque especial, por eso viene con un termo sellado, por eso los procesos de importación del producto tienen que ser tan cuidados, porque si no se cuidan, se altera la calidad. Por eso, si usted hoy decide empezar a tomar Inmunocal, no se ponga, discúlpeme la expresión de tonto, a meterse a eBay, a Amazon, a buscar dónde me lo venden barato. No, busque quién se lo dé perfectamente importado, con todas las condiciones y con toda la calidad, porque usted lo que está haciendo es invirtiendo en su salud. La gente que vive en las zonas azules come alimentos de altísima calidad, comen semillas, comen frutas y verduras frescas que en la mayoría de los casos ellos mismos cultivan, consumen alimentos, por ejemplo, la dieta mediterránea, Okinawa en Japón, Loma Linda en los Estados Unidos, son algunos de esos 5 lugares del planeta. En Costa Rica está el otro, donde todavía hay dietas súper sanas. Y estoy hablando de personas de 100 años cabalgando caballos, subiendo y bajando, buscando novia. Estoy hablando de gente vital porque se nutre y se alimenta bien. Inmunocal es un alimento diseñado para eso. No para curar, es para nutrir. Y sabes, quien está bien nutrido, su cuerpo se repara, se regenera como el de ese niño en su primer año. Ahora, pensar que consumir glutatión va a salvar a las personas es tan iluso como tú creer que porque te dan una tarjeta de crédito tienes dinero. O sea, una tarjeta de crédito es deuda, es crédito, no es dinero. Y cuando una persona empieza a tomar glutatión, creyendo que tomando glutatión está mejorando sus niveles de oxidación, está lejísimos, porque el glutatión se oxida y se acumula como oxidación. Y cuando tú consumes glutatión como tal, ese se queda en tus tejidos externos oxidado. O sea, es deuda para tu cuerpo. Consumir glutatión en vez de antioxidar favorece la oxidación, y acumular glutatión oxidado en los tejidos promueve todo lo que tiene que ver con el estrés oxidativo, los radicales libres. Entonces aquí es donde uno empieza a entender cómo la nutrición inteligente hace una diferencia grande. Inmunotech como compañía yo la admiro porque se tomaron el tiempo de hacerlo bien hecho. Si esta compañía hubiese pensado en simplemente vender, habrían salido en 2 años al mercado, pero demoraron 20. Así de precisos querían ser, 20 años para estar seguros. Porque hoy sabemos que cuando el glutatión entra a la boca o la cisteína entra a la boca, si no está protegida la cisteína, se degrada. Y si el glutatión entra a la boca, el 85% en el contacto con la saliva se perdió. El 85%. Y cuando llega al estómago, ni te cuento, ese 15% básicamente que queda se acaba de destruir. Y lo que está tratando de llegar a la circulación sanguínea es entre el 1 y el 2%. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No hiciste nada, porque el camino real para tener un cuerpo que controla la oxidación es la nutrición. Entonces, el estrés oxidativo no es el enemigo, porque es más, gracias al estrés oxidativo vivimos. El estrés oxidativo que tengo en este momento y que estoy produciendo al respirar está haciendo que mis neuronas piensen, está haciendo que mi corazón pueda latir, que llegue nutrientes a mis tejidos. Lo necesito. Pero a la vez que estoy necesitando ese estrés oxidativo para vivir, perdón, también me hace morir. Es como el balance natural de la vida. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, con el paso de los años, es necesario que se suba un poco la presión, porque, oye, no sé si ustedes han escuchado esa expresión que dice que una gallina vieja, caldo de gallina vieja no se cuece en 2 hervores. O sea, esta gallinita que ven aquí tiene casi 50. Ya no me cocino con 2 hervores, pero un pollito tierno ahí en que 20 minutos está cocido, porque con los años los tejidos se endurecen, se oxidan. Y hay que aumentar la presión a nivel capilar, o sea, la que llega por el flujo sanguíneo para que llegue más profundamente a los tejidos. Así que hay una visión que nos quiere vender todo el tiempo el fármaco como la manera de controlar, pero hay otras formas de hacer que la oxidación sea regulada y que la perfusión de los tejidos y del influjo de nutrientes a través de la sangre sea controlado y que pueda realmente llegar. Cuando aquí te bajan demasiado la presión, también se sobreestimula la oxidación porque disminuye el influjo sanguíneo a los tejidos, que es tan importante para que el tejido viva, porque ya está como duro, tieso, entonces ya no le penetra bien los nutrientes, entonces hay que aumentar la presión de llenado capilar. Y eso es parte de la vida. Y entonces, a punta de fármacos que nos quieren cada vez con el Joint Committee ponernos más abajo y más abajo y más abajo, lo único que nos están haciendo es creer
que si estamos hipotensos hasta el piso vamos a vivir más. Acuérdate, no solamente se trata de vivir más, se trata de vivir mejor. ¿Qué me gano yo vivo pero inconsciente? No tiene sentido. Así que la nutrición Todo en el inteligente, voy a pasarme esta, tiene que ver con los minerales, con los oligoelementos. El doctor Woodrock, un maravilloso científico alemán que desgraciadamente falleció, que debió de haberse ganado el Premio Nobel de Medicina del año 2011, pero se lo ganaron otros porque él murió. Fue el primero que logró demostrar que la nutrición impacta en el sistema inmune. Él hizo un estudio, creo que fue en el año 86, y él logró demostrar cómo la nutrición afectaba al sistema inmune. Y él dice, oye, y es que la inflamación que se va volviendo cada vez mayor y más difícil de controlar es la que más degenera los tejidos. Y él hace una, no voy a decir adaptación, sería como una mejoría al inmunocal, al alimento que se parecía a la leche materna para ayudarnos a los adultos, a los que tenemos que tener mayor rendimiento, y agrega el inmunocal, lo que hoy llamamos Platinum, que está lleno de minerales. Minerales importantes para el control de la inflamación. Y ahorita escuchaba al doctor Jairo contando de los niños con problemas respiratorios, con alergias, cómo él utiliza el platino en estos niños, y es que tiene toda la lógica, porque cada vez el estrés oxidativo es mayor por la contaminación, por los malos hábitos, por todo, y tenemos niños que tienen inflamación terrible, alergias increíbles. Este Inmunocal Platinum ayuda a regular la inflamación con minerales. Y no es que la inhibe, sino que la regula, la controla. Controlar la inflamación es ayudar al cuerpo a recuperarse, pero de manera correcta. No callarlo y amordazarlo, que es lo que sucede cuando utilizamos corticoides y algunos otros tipos de medicamentos que simplemente son pañitos de agua tibia. Este alimento, el Inmunocal Platinum, ayuda a mejorar el músculo. Y es que tener músculo no es cuestión de moda. No es para que ponga la camisa apretada y salga a mostrar músculos. No, tener músculo es porque el músculo es la máquina metabólica por excelencia. Una persona que tiene músculo es capaz de tener reservas de glucógeno, que es la reserva energética más importante para el cuerpo. Una persona que tiene músculos tiene mejor función cardiovascular. Una persona que tiene músculos produce más fácil y rápido anticuerpos, esos que necesitas para defenderte de virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, tener músculo es una necesidad para la vida. De hecho, cuando uno ve a un paciente postrado en cama sin músculo, uno dice, estoy viendo a una persona en su lecho de muerte. Entonces, si tú quieres vivir más y mejor, no solamente tienes que mejorar tus niveles de glutatión dentro de tus células, sino que tienes que favorecer la producción de músculo y que el músculo no se te pierda y que al mismo tiempo tus huesos se mantengan fuertes. Entonces, este alimento Inmunocal Platino lo contiene todo. Y llega y hacen un estudio que a mí me encantó para comparar el valor nutricional, el valor biológico como alimento de Inmunocal con alimentos de buena calidad como la avena, la soya, el pollo, la carne de res, el atún, que es un maravilloso pez, la leche, el huevo, que de hecho yo creo que es de los mejores alimentos que hay, el huevo, y la proteína del suero de leche que se volvió tan popular inclusive en los gimnasios. Y llegan y miden el valor nutricional y se dan cuenta que este aislado del suero de la leche llamado Inmunocal es mucho más nutritivo que todos los anteriores. Dime qué comes y te diré en quién te conviertes. Yo he podido conocer hoy en día personas que llevan, no sé, 10 años consumiendo el suplemento y ver el antes y el después, personas que llevan 2 años, que llevan 3, porque la idea aquí no es curarte, es nutrirte para que puedas tener un cuerpo que cada vez responde mejor. Y ahí es donde entra la nutrigenómica y la epigenética. Inmunoteca es una compañía pionera en este tipo de avances nutricionales. Estamos hablando de que hoy en día podemos crear alimentos gracias a científicos como el doctor Hugo Palafox que saben impactar positivamente nuestro cuerpo. Ahorita el doctor Jairo hablaba de los probióticos. Es que el cuerpo es una máquina sellada. Nosotros cuando metemos la mano casi siempre la embarramos y resulta que nuestro intestino es la puerta de entrada de los gérmenes, pero también de la inmunidad, del control de la inflamación, y resulta, mis queridos amigos, que para tener una buena respuesta nutricional tú tienes que tener una flora rica, variada y a la vez controlada. Y cada vez que tú consumes medicamentos, cada vez que consumes alimentos procesados que tienen aditivos, colorantes, tú dañas, matas a tu flora intestinal, y cuando tú matas a los gérmenes buenos de tu flora intestinal, entonces crecen los malos. Y cuando crecen los malos, la inflamación aumenta. Y cuando aumenta la inflamación, tu envejecimiento, tu deterioro y la cronicidad de una enfermedad se hace mucho más palpable. Entonces, crear
Unas dietas saludables es muy importante. Inmunotech se especializa en eso y tenemos alimentos que ayudan a que tu flora intestinal mejore. Entonces, por ejemplo, un probiótico no solamente tiene que tener gérmenes buenos, sino variedad. Y entre mayor variedad, mejor respuesta. El que crearon no tiene un solo tipo, tiene 7 tipos diferentes de gérmenes y adicionalmente tiene antioxidantes para poder corroborar que se queden vivitos cuando llegan a tu intestino esos nuevos gérmenes. Inmunotech pensó en la epigenética y empezó a mirar cómo lograr crear alimentos que impactaran de manera muy certera la recuperación. Tú no puedes cambiar el ADN, todavía no llegamos ahí, o sea, podemos estudiar, sabemos que hay 3.200 millones de pares de bases que están allí y poco a poco vamos descubriendo cada gen. Pero hoy en día sabemos que hay genes que los hábitos los activan, genes que no quieres activar y genes que sí quieres activar que otros hábitos activan o desactivan. La epigenética demostró que el 98% de lo que somos no tiene que ver con nuestro ADN, sino con nuestros hábitos y nuestra nutrición, que nuestros hábitos y nuestra nutrición impactan de manera directa, así, directa, cómo nuestro cuerpo se comporta. Tú coges 2 hermanos gemelos idénticos, uno se queda viviendo en Colombia y el otro se va a vivir a Suiza, y dentro de 10 años los juntas y ya de idénticos, ya no tienen nada, porque su alimentación, su ambiente fue completamente distinto. Esta epigenética es una de las ciencias que está creciendo más. A principios, perdón, a finales y principios, finales del siglo pasado, principios de este. Habían solo 27 publicaciones de epigenética en el mundo. Pero cuando esos estudios fueron visualizados, encontraron tanta herramienta para ayudar a la gente a vivir, que para el siguiente quinquenio ya habían aumentado en un 100%, ya eran 274 estudios, con resultados tan impactantes que para el siguiente quinquenio ya eran 4 veces más estudios, 1.600. Y así seguimos aumentando. Y ahorita en el último quinquenio, hasta el año 2020, pasamos de que solamente existieran 27 estudios en el primer quinquenio del 95 al 2000, a tener más de 21.000 estudios entre el 2015 y el año 2020, el año de la pandemia. Hoy te quiero contar que en plena pandemia entendimos que la gente que estaba mejor nutrida fue la que mejor pudo pasar avanti la enfermedad, que la gente que había consumido cantidades de azúcares, dietas proinflamatorias, que abusaban y usaban con continuidad fármacos, fueron las principales víctimas del COVID, porque la epigenética pasa cuenta de cobro y con intereses. Aquellas personas que tenían mejores hábitos, que habían abusado mucho menos de los fármacos, que tenían dietas más ricas, fueron las que tuvieron mayor capacidad de resistencia al virus. Y la primera historia es de un hombre en Atlanta, John Hollis, con el primer caso de COVID con muerte. Él vivía en el mismo departamento que el hombre que murió. Y John Hollis no murió, no se complicó, no tuvo tos, no tuvo fiebre. Y cuando lo examinaron, claro, este hombre pues, ya tenía anticuerpos creados, tenía excelente masa muscular, no tenía exceso de grasa en su cuerpo, hacía ejercicio, cumplía con lo que es una vida sana. Las zonas azules uno las puede crear, uno mismo puede ser parte de una zona azul viviendo aún lejos. Así que todo lo que hoy queríamos decirles es que aquí hay alimentos de calidad que tú puedes utilizar con la certeza de que van a enriquecer la forma en que tu cuerpo se prepara, se defiende y se recupera. Que el Optimizer, como se conoce en Latinoamérica, o Booster, como se conoce en Norteamérica y Europa, es un alimento que además de que ayuda a activar el gen de la supervivencia, está hecho con muchos más antioxidantes, con 50 frutas y verduras adicionales que sabemos que son esenciales para que la gente viva más. Que no fue un capricho de Inmunotech escoger el sulforafano extraído de las semillas de brócoli, que esto fue un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Nueva York, el que vio que lo que mejor ayudaba a actuar era el sulforafano y que esta compañía simplemente toma lo mejor para dar un mayor resultado. Yo creo que es importante demostrar que somos los pioneros de la biotecnología, que somos una compañía seria, una compañía de nutrición, una compañía de avanzada, que hoy ya no tenemos, como está ahí en esta imagen, 85 estudios publicados, sino 91, que hoy no tenemos 78 patentes, sino 79, que el doctor acaba de contarnos como el 2 de abril
Ya tenemos la patente real para demostrar cómo la nutrición inteligente con nuestros suplementos ayuda a los pacientes con autismo. Es una patente, esto no es una casualidad. O sea, es una compañía que no para de investigar, que no para de desarrollar, que sus científicos son personas de renombre mundial, que en este momento hay una investigación en curso dirigida por el doctor Daniel Lisman y que seguimos mostrando que estamos haciendo las cosas no bien, sino excelente. Que hasta hace unos años habían 125 instituciones médicas y científicas que respaldaban haciendo estudios con nuestros productos, pero que hoy son más de 160 instituciones médicas y científicas en el mundo que dicen, wow, esto es serio, esto es real. Así que hoy más que nunca estamos en el momento de empezar a entender que si queremos vivir más y mejor, no se trata de poner más fármacos en tu alacena o en tu mesita de noche, sino alimentos de calidad y estilos de vida que sean sostenibles, que tú puedas directamente empoderarte de ellos y duplicar con tu familia. Esperemos que esto sea un buen abrebocas para muchos que hoy se hayan conectado por primera vez y para los que ya están, para que tengan la certeza que estamos en el camino correcto. Mi querida Patti, muchas gracias. Doctora,